Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Salo y en este video quiero hablar de una pregunta bastante incómoda. ¿Cuánto y cómo cobrar tu trabajo? Cuando te hacen esa pregunta de cuál es tu aspiración salarial, recuerdo que cuando aplicaba a empresas y a productoras y llegabas a este punto de la entrevista, siempre era como... Un poquito más del mínimo, por favor. Es una pregunta bastante incómoda que no sabes si está muy arriba lo que estás pidiendo o está muy abajo lo que estás pidiendo. Aquí no vamos a hablar sobre ese tipo de sueldos mensuales que te da una empresa por trabajar tú todos los días con ella, porque obviamente este tipo de agencias creativas, productoras, llámalas como las quieras llamar, funciona muy diferente a tú como freelancer o dueño de tu propia empresa o tu marca que eres tú mismo con tu trabajo. Este tipo de empresas como productoras, y creo que en realidad todas las empresas del mundo, funcionan de la misma manera. Estas empresas, para poder funcionar económicamente hablando, cobran un rubro bastante alto por un solo proyecto o por un paquete de proyectos, y con ese solo proyecto sale tus sueldos, animador, el editor, camarógrafo, persona del aseo, los servicios, etcétera, y aún le queda ganancia al dueño de la empresa. Lo gracioso de esto que no es gracioso de risa, sino gracioso de raro. Ojalá no sea así tu caso. Terminas haciendo casi todo el trabajo tú como editor o realizador audiovisual. Grabas, editas, colorizas, todo. Y el trabajo lo entregas y a ti se te paga una mensualidad, cuando en realidad con ese trabajo que hiciste la empresa pudo pagarte a ti, pagarle a otros 3 más, pagar los servicios y pagar muchísimas cosas más. Entonces a veces es como y muy seguramente, juradito por lo que más quieras, en esa empresa te van a poner a hacer más de un video mensual para que pueda funcionar económicamente hablando la empresa y poder pagarte y poder pagarle a todos. Y en realidad no está mal, o sea, así funcionan todas las empresas del mundo. Con lo que sí no estoy de acuerdo es que estas empresas que no trabajan por proyectos, sino que trabajan por mensualidad, normalmente pagan un poquito más del mínimo, que no es nada justo. Por eso lo que normalmente hago cuando trabajo con empresas es que trabajo por proyectos y cada proyecto que hacemos lo cobramos por aparte. Económicamente hablando me va mucho mejor así y también puedo manejar mis tiempos. No estoy como obligado a ir a una oficina todos los días y a que me expriman en una empresa. Algo que quiero dejar bastante claro es que no estoy hablando mal de ninguna empresa ni que estoy en contra de trabajar en empresas. Por el contrario, me parece una muy buena forma. El feedback o compartir ideas entre compañeros es de las mejores técnicas creativas que creo que puede existir. Con lo que sí no estoy de acuerdo es con los malos pagos y a las extensas jornadas de trabajo a las que muy comúnmente se ven en este trabajo. Ahora, eso tiene sus ventajas y desventajas. Ser freelancer o tener tu propia empresa, sí, eres tu propio jefe y todo suena bastante cool, pero nadie te dice el lado negativo de todo esto. La cantidad de proyectos a los que debes aplicar y la cantidad de papeleo que los pagos a la DIAN, pagar seguro, salud, ARL, cuentas de cobro, benditas retenciones y miles de cosas que el gobierno te pide. Obviamente sí, tú como dueño de tu empresa vas a ganar mucho más, pero si asumes las ganancias, las pérdidas y riesgos también tienes que asumirlos. Eso es algo que nadie te dice cuando te dicen sé tu propio jefe. Y ni hablar de los hermosos tiempos de pago. En el caso de alguien que hace video para otras empresas o como hacer comerciales, estos comerciales normalmente se demoran 2 hasta 3 días máximo grabándose, pero el pago de estos productos normalmente es a 60 días, 90 días, en el mejor de los casos que te vaya súper bien con la empresa porque le caíste bien a la de cuentas, te pagan a 30 días. Entonces durante todo ese tiempo tienes que tener algún colchón porque ese no va a ser un dinero que te va a entrar enseguida. Entonces en ese sentido ser tu propio jefe es un poco complejo, pero bueno, también tiene sus ventajas, tipo manejas tus tiempos, que en realidad puede ser muy contraproducente si no sabes cómo controlarte. Es muy normal de que sean las 4 o 5 de la mañana y tú todavía estés trabajando en un proyecto, cosa que no pasaría si estuvieses en una oficina en la que te pagan por estar de 7, 8 de la mañana a 5 de la tarde con cafecito gratis, manejando la tranquilidad, tranquilo porque tienes prestaciones, tienes salud, ARL, pensión, te dan primas. Bueno, no voy a llorar. Otra ventaja que tienes de ser tu propio jefe es que puedes decidir en qué proyecto trabajar y en qué no. Cuando eres bueno en lo que haces y te llegan muchas propuestas, tienes ese lujo de decir esta marca no me gusta lo que representa, o la verdad me da mucha flojera ponerme a hacer este tipo de videos, entonces no lo voy a hacer. Cosa que dudo que hagas si estás empezando, porque cuando uno empieza parece, qué sé yo, Jefferson Cosio, sí a todo. Que en realidad tampoco está mal. Cada proyecto que uno hace te ayuda mucho a hacer contactos, aprender nuevas técnicas de animación, de cámara, de iluminación, etcétera. Todo el tiempo uno está aprendiendo con todo. Pero regresando a la pregunta principal de cómo cobrar tu trabajo, tienes que tener claro y analizar ciertos aspectos, ciertos puntos que voy a decir a continuación, que creo que son como
fundamentales o que considero yo que debes tener en cuenta para determinar ese valor en la cotización que vas a pasar o determines cuánto vale tu trabajo. Antes que nada quiero aclarar que todo esto lo digo desde mi experiencia laboral, lo que me ha pasado a mí, lo que le ha pasado a muchos amigos de la industria, entonces más o menos considero que son como un común denominador que todos deberíamos tener en cuenta. Primero, tus estudios. A ver, que si estudiaste en tal universidad o tienes tal título o hiciste tal maestría en Londres o como muchos eres de la escuela de YouTube que tienes un técnico en no sé qué, lamento decirte que nada de esto importa para nada. Yo estudié cine y audiovisuales en la Universidad del Magdalena en Santa Marta, en la costa de Colombia. Recuerdo que muchos de mis compañeros ya se graduaron y creo que otros no se han graduado todavía. Hay casos de casos. Hay unos que aunque no se han graduado tienen muchísimo trabajo y son muy buenos en lo que hacen, y otras personas que aunque se graduaron de cine no tienen ni idea de qué es ganarse un centavo haciendo cualquier producto audiovisual. Entonces, cuando hablo de estudios no me refiero a la universidad ni nada de eso, sino a cuánto tiempo has dedicado en aprender todo lo necesario para poder hacer X o Y trabajo. A ver, y me acomodo aquí. En el mundo audiovisual, como en muchas otras carreras, me atrevería a decir que nunca te van a preguntar qué estudios tienes o de qué universidad eres, ese tipo de cosas. Para trabajar en una película o en una serie grande o en comerciales y ese tipo de cosas, no se te pregunta qué tipo de estudios tienes, sino qué sabes hacer y tener como una muestra de lo que sabes hacer. De hecho, conozco muchos casos y he trabajado con muchos de ellos que son personas que nunca en su vida han estudiado cine, pero tienen 20, 30 años trabajando en lo audiovisual y son muy buenos en lo que hacen. Acá no te van a preguntar si eres técnico, si eres universitario, no. Aquí no hacemos eso. Solo nos interesa qué tan bueno eres haciendo lo que haces y si eres también de confiar, porque conozco de muchos casos que las personas son muy buenas en lo que hacen, pero tienen una fama de que no entregan los proyectos, que se demoran 1000 años entregando los proyectos, que no sé, cosas de gente. Y ahí entra como número 2 tu experiencia laboral y tu fama dentro del medio. Esto creo que lo es casi todo, porque puede que seas muy bueno y te acabas de graduar de la universidad o de tu curso que acabas de hacer o has hecho todos los tutoriales de YouTube del mundo y te consideres muy bueno en lo que haces, pero si no tienes algo que mostrarle al cliente y decir, mira, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, o que un cliente diga, oye, vi este proyecto que hiciste tú, hagamos esto y esto con mi empresa. Si no tienes un reel, un portafolio, algún proyecto que mostrar, ningún cliente te va a dar la confianza o va a tener como credibilidad en ti para poder darte un proyecto, ya sea grande o pequeño. De eso también depende mucho qué puedes llegar a cobrar. No importa si no te has graduado o no tienes ningún estudio definido, pero si ya tienes 10, 20, lo que sea, comerciales, películas, series o muchos shootings que den de qué hablar, podrías como subir ese escalón y decir, ok, ya tengo esto que me respalda, puedo llegar a cobrar un poco más. Algo que debes tener en cuenta es que todas las industrias, y esta en especial, las relaciones son extremadamente importantes. Por eso siempre digo que la mejor publicidad es un buen trabajo. El éxito siempre está en hacer tu trabajo bien hecho, y un trabajo bien hecho te llevará a muchos más clientes. Cuando enamoras a un cliente con tu trabajo, con tu personalidad, con tu flujo de trabajo, que él como cliente se siente que aporta a este proyecto y no solamente tú como un mandatario dices, ok, vamos a hacer esto, sino que haces que tanto el cliente como tú participen y enamoras al cliente con esto, créeme que no tienes que invertir ni en publicidad ni publicar cosas en Instagram para que te vean y conseguir proyectos, porque la mejor publicidad para tu trabajo, para tu empresa o para ti como marca siempre va a ser el voz a voz. Un cliente enamorado y satisfecho es como, no sé, novia fea con minutos gratis o más bien como una pareja enamorada. A todo el mundo le van a hablar de ti, en todo tiempo van a estar hablando de ti, te van a publicar gratis en sus redes y a todo el mundo le van a decir, te recomiendo a Salomón que hace este tipo de videos, así no le hayan preguntado quién hace ese tipo de videos. Le comentarán a sus amigos de ti, a donde sea que ellos vayan tú vas a estar ahí, te recomendarán con cualquiera que se les atraviese y así estos nuevos enamorados enamorarán a otros y estos a otros y estos a otros hasta enamorar al mundo entero. Un poquito exagerado, pero entiendes a qué me refiero. Algo muy importante dentro de la experiencia laboral son las marcas. Recuerda que las marcas te dan mucha credibilidad. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años estuve trabajando para una serie de Universal y tanto el productor de campo como el productor ejecutivo eran amigos míos. Estábamos hablando y el productor ejecutivo, que es el man de la plata, y le pregunta a qué director de fotografía contrataste. A lo que el productor de campo respondió, él se llama Pepito Pérez, lo escogimos porque tiene un muy buen reel y un catálogo bastante impresionante. Ha trabajado con Coca-Cola, con Pepsi, con Apple, McDonald's, Netflix, Amazon Video y así. Obviamente el productor ejecutivo, que es como el jefe o dueño de todo, va a quedar muy tranquilo con este tipo de referencias. Y eso creo que es lo que cualquier cliente quiere. Primero, la tranquilidad de que su dinero no se va a perder, porque es una persona con experiencia que no va a cometer una novatada de decir grabando y cuando se va a dar cuenta no grabó el clip, por ejemplo, que
me ha pasado. Segundo, su empresa no solamente quedará con un buen material audiovisual y de muy buena calidad, sino que además de la calidad y todo, cumplirá el propósito por el cual se te contrató a ti para que hicieras el video o las fotos o cualquier material audiovisual para esta empresa. Tercero, él como jefe o como empresa exterior a ti tiene otros jefes o tiene clientes a los cuales tiene que rendirle cuentas, decirle este dinero lo invertimos en esto o con este dinero hicimos este tipo de proyectos, lo cual representará una preocupación menos para él sabiendo que uno va a estar bueno y dos, cumplirá su propósito. Cuarto, creo que además de la tranquilidad que representa para él que todo lo que te mandó a hacer vaya a quedar bien, también le da a él cierta como capacidad de sacar pecho ante sus amigos, ante sus clientes, ante sus jefes, ante cualquiera, y ese estatus que Pepito Pérez como empresa tiene, yo como quien contrata a Pepito Pérez me puedo de cierta forma adueñar de ese estatus y decirle a mis colegas o decirle a otra empresa que me necesita contratar, decirle, hey, yo trabajé con Pepito Pérez que trabajó con Amazon, Netflix, etcétera, y ahí es donde todos podemos decir las marcas nos dan credibilidad. A Pepito Pérez le dio credibilidad, a mí me dará credibilidad con otros clientes y así sucesivamente. Punto número 3 es la inversión. Como toda empresa necesitas una inversión, ya sea en equipos de grabación, edición, un local, estudios, capacitaciones, lo que sea. Son inversiones. Puede llegar a ser un dinero que le metes a un equipo y sabes que a este equipo le vas a sacar dinero. Ese tipo de inversiones son directamente proporcionales a la cantidad de dinero que puedes llegar a cobrar. Si eres, por ejemplo, fotógrafo y tienes equipos muy costosos, tienes que hallar la forma de que tu trabajo permita de que esos equipos se paguen, te quede dinero para ti, para disfrutar, yo qué sé, vacaciones o lo que sea, y aún te quede cierto porcentaje para seguir invirtiendo, porque no en más equipos o en capacitaciones o en cualquier cosa que beneficie a tu empresa. Obviamente, como toda empresa, al comienzo deberás invertir y no necesariamente enseguida vas a tener resultados. No puedes pretender que con los primeros proyectos pagues toda tu inversión, pagues todos los equipos que compraste y te mudes, no sé, a Dubai y tener 5 Bugattis y Ceramics de Salomon Dream tomando champañas mientras quemen sus McLarens. Pobrecito Salomón. O sea, no yo Salomón, sino él. Y no pobrecito porque no tenga dinero, porque si tiene mucho dinero a uno no se le quema un McLaren de $1 millón y pico todos los días. A mí se me quema son las tajadas. Pero bueno, esta inversión tiene que ser proporcional a los puntos anteriores que ya hablamos, porque puedes tener los mejores equipos del mundo, la mejor capacitación del mundo, la mejor todo de este mundo, que si no eres nadie en esta industria, nunca nadie te va a contratar. Y tus equipos y toda tu inversión va a estar en una bodega llenándose de polvo. Lo que yo, Salomón Jarabat, no Salomón Dream, Salomón Jarabat, te recomendaría en cuanto a inversión, primero usa lo que tienes, porque si no has hecho nada con lo que tienes, estoy seguro que no lo harás con lo que quisieras tener. Lo que tienes ahorita debe ir creciendo contigo, no al revés. De nada te sirve tener una Red One 8K de $60,000 con un lente de $25,000 si no vas a saber usar y sacarle provecho a este tipo de equipos. En realidad creo que dañaría tu curva de aprendizaje, porque no entenderías bien los conceptos ni cómo funcionan este tipo de procesos, pero con equipos más baratos. Entonces en realidad creo que sería como un daño para ti. Y es que, por ejemplo, si tienes una GoPro, sácale el jugo a la GoPro, entiende cómo funciona y cuando llegues a un equipo mucho mejor sabrás qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, podrías saber de que con un lente angular, si te acercas muchísimo, puedes deformar la cara y la persona se vería cabezona, o entender, qué sé yo, procesos de edición que podías aprovechar usando la GoPro para grabar, y entender y por fin comprender, asimilar dentro de ti que no es la fecha sino que es el indio. Llegar al punto en el que tu mismo trabajo te va a exigir hacer una actualización de un equipo o él mismo te va a pagar esa actualización del equipo. Y cuando hago énfasis en los equipos, lo digo porque el cliente no está buscándote a ti por tus equipos, porque los equipos podrían, no sé, alquilarse. Él te está buscando a ti por lo que tienes aquí y por lo que los otros puntos ya nos dijeron, tu experiencia, las marcas con las que has trabajado, entre otras cosas. Cuarto y último punto, debes comer mierda. Como dijo mi profesor Andrés Salgado de Guión, si quieres ser director, si quieres estar en el top de lo audiovisual y de la industria, deberás recoger muchos tiempos cables, deberás ser asistente del asistente del asistente del asistente. No sé si esto sea como correcto o incorrecto, pero la envidia, los egos y las roscas son muy comunes en esta industria. No sé si la palabra rosca sea familiar para cualquier persona que no sea de Colombia, pero la rosca es como tener tú tu propia gente y haces todos los trabajos con tu propia gente y que todo sea solamente con los de tu círculo, tu rosca, básicamente. No. Esto de no estar en la rosca de cierta forma no está mal. Cada uno tiene sus preferencias, cada uno tiene como gente con la que cuando está trabajo fluye súper bien y en realidad no pasa nada porque están haciendo un muy buen trabajo, porque no sé, tienen buen feeling. Por ejemplo, pasa mucho que el director de fotografía se lleva muy bien con
fulanito que hace luces, con no sé quiéncito, con tal director. Y de hecho creo que es también muy importante trabajar con personas con las que te entiendes. Cuando tú como director quieres que tu proyecto, tu película quede bien, no te interesa solamente tener a las mejores personas del mundo, qué sé yo, el mejor director de fotografía del mundo, sino más como, ok, con esta persona me entiendo, él me entiende y sabe más o menos lo que yo quiero, porque por más bueno que sea, si no te entiende la persona, no va a funcionar. Aplica para relaciones, aplica para noviazgos, aplica para bodas, bautizos, lo que sea. Pero en fin, como dicen, lo malo de la rosca es no estar en ella. Ahora, como buen millennial que somos, no puedes pretender que compras tu cámara, compras tus equipos e inmediatamente vas a producir dinero y vas a ser como lo más top de lo top. Este camino en realidad es bastante largo y culebrero. No sé si en realidad todos estén de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que es necesario este camino. Me gustaría que de cierta forma no fuese así. No digo que sea necesario porque a mí me tocó, porque a todos nos ha tocado. Lo digo porque este tipo de camino nos ayuda a aprender un montón de cosas. Nos ayuda, ¿por qué no?, también a moldear nuestro carácter, que muchas veces llegamos creyéndonos que somos los más top y en realidad no es así. Es bastante difícil aceptarlo, pero creo que un buen paso de madurez es aceptar que no sabemos nada y que para poder llegar a cierto estatus, a cierto nivel, debes hacer un check de todos estos puntos que ya hablamos. Muy probablemente al comienzo deberás pasarla feo, regalarte a ti ante un cliente, una empresa por muy poco dinero o incluso gratis, pero poco a poco esto va a ir chequeando cada uno de los ítems que ya hablamos y podrás cobrar poco a poco también mucho más de lo que empezaste cobrando, aunque puedes tener el nivel que quieras en este mundo, que siempre va a haber malos clientes, siempre va a haber gente que no va a querer pagarte lo que vale tu trabajo, siempre va a haber uno que va a decir, mi primo me lo hace más barato, y después te llaman y te dicen, ay, las fotos quedaron horribles, las puedes arreglar. Ahí es donde podrías empezar a conocer qué clientes vale la pena y cuáles no valen la pena. Con qué clientes poder decir, mira, habíamos pactado, qué sé yo, 200 fotos y tengo 50 más. Ahí le hicimos 50 fotos más. O como dar ese tipo de regalitos que puedan enamorar a un cliente. Y por último, recuerda por favor que no cobras por la cantidad de trabajo. Cobramos por lo que tenemos en nuestra cabeza. Hasta aquí llegó esta larga, creo yo, charla, y espero por favor que no se desanimen con lo que he dicho, no se frustren si ni siquiera han empezado. Si de verdad lo audiovisual te gusta, créeme que valdrá mucho la pena, y aun cuando te esté regalando, por así decirlo, vas a disfrutar como cada paso, cada escalón en esta curva de aprendizaje, y llegará el momento, te lo aseguro, en el que dirás todo ha valido la pena. Un abrazo. Si te gustó el video, por favor déjamelo saber en los comentarios. Puedes ir a buscarme a TikTok, que estoy subiendo bastante contenido. Para mí siempre será un honor compartir un poquito de lo que sé con ustedes, y el saber de que lo que yo digo les ayuda un montón me llena muchísimo a mí. Nos vemos en un próximo video, pero antes recuerden que los quiero.